Que hable la palabra. Te invito a reflexionar el Santo Evangelio de este día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parece el reino de los cielos a 10 vírgenes que se tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró el sueño y todas se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, que no se nos apaguen las lámparas. Pero las prudentes contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en el banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él le respondió, en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Llegamos al domingo número 32 del tiempo ordinario. Estamos a 2 semanas de concluir este año cristiano. Y como ya hemos explicado en domingos anteriores, el tiempo ordinario es figura de nuestra vida. Cada domingo que pasa nos acercamos a la solemnidad de Cristo Rey del universo. Así, cada día que pasa, nosotros nos vamos acercando más al encuentro pleno y definitivo con el Señor, cuando partamos de este mundo y vayamos a la presencia del Señor. Y por eso la liturgia en estos domingos, ya casi al final del tiempo ordinario, nos invita a pensar en ese momento, y ese momento grande y glorioso en el cual no vamos a necesitar cerrar los ojos para imaginarnos a Dios, sino que le veremos cara a cara, le veremos tal cual es. Como dice una de las plegarias que se reza en la misa de los difuntos, le veré yo y no otro, serán mis ojos quien le van a contemplar. Pues en ese sentido y en esta dinámica de la liturgia del tiempo ordinario al final del año cristiano, hoy la palabra nos hace pensar en la experiencia de la salvación. El texto de la primera lectura del libro de la sabiduría es un texto muy precioso, habla de la sabiduría. En el Antiguo Testamento hablar de la sabiduría es hablar de Dios. Y dice el autor sagrado que quien busca a la sabiduría la encuentra, porque la sabiduría se hace encontradiza y va en busca de los que la buscan. Qué bonito lo que dice la primera lectura. Nosotros tenemos un dicho, por lo menos aquí en Valencia hay un dicho que se dice a menudo y es, nunca te irás a la cama sin haber aprendido algo nuevo, algo distinto, porque cada día vamos aprendiendo. Pues deberíamos de usar este dicho para la vida cristiana. Nunca nos vamos a ir a acostar sin haber avanzado en la experiencia de la sabiduría de Dios. Y para nosotros creyentes, el avanzar en la experiencia o encontrarnos con la sabiduría de Dios, lo tenemos en la Eucaristía, en el encuentro con la palabra, en la oración diaria, en la meditación. Nosotros tenemos esa experiencia de encuentro con el Señor. Además nos encontramos con la sabiduría cuando trabajamos por el bien, la justicia, cuando buscamos la verdad. Pues hoy la primera lectura nos recuerda que quien busca la sabiduría
Es decir, quien busca a Dios se encuentra con Él. El texto del Evangelio de Mateo 25 se nos presenta en él una parábola, la de las 10 vírgenes. San Mateo, es increíble que nosotros podemos ver en el Evangelio todo lo que va narrando. Dice Mateo que el reino de los cielos se parece. Recordemos que esta parábola que San Mateo recoge son las palabras de Jesús. Y el reino de los cielos se parece a 10 vírgenes. Y ellas han salido al encuentro del esposo. Ya os he dicho unos domingos anteriores que para el pueblo de Israel el banquete de bodas es la fiesta más solemne que hay. Y cuando una persona era invitada a participar al banquete de bodas, junto a la invitación iban las indicaciones del banquete y además iba el traje que se tenía que llevar. Contrario a nosotros nos dicen, oye, ven, te invito a una fiesta y con la invitación basta. Pero en este momento, en este contexto, el banquete de bodas, al ser lo más solemne, llevaba estas dos condiciones. Al ser invitado, se recibían indicaciones y además la vestimenta, el vestuario adecuado para ir a esa celebración, a ese banquete de bodas. Y resulta que hay 10 mujeres que San Mateo dice que son vírgenes, que han sido invitadas y han recibido sin duda las indicaciones para ir a la celebración, al banquete. Y ellas salen al encuentro del esposo. Las 10 salen al encuentro del esposo, pero resulta que estas 10 se dividen en 2 grupos, 5 son necias y 5 son prudentes. Las necias se van con lo que tienen, las prudentes llevan un poco más de aceite por si les toca esperar. Sin duda, en las indicaciones que se les han dado, les habrán dicho que puede tardar en llegar el esposo. Y pues se fueron las 10, las 5 que no son prudentes no llevan aceite de repuesto, las 5 prudentes sí lo llevan y se dirigen al lugar donde va a llegar el esposo. Llegan al lugar y lo esperan a la entrada. Y mientras lo esperan, se quedaron dormidas todas. Las 10 se quedan dormidas y a medianoche, es decir, cuando menos lo esperaban, se escuchó una voz que decía que llega el esposo, salir a su encuentro. Entonces se despertaron las 10 y se pusieron a preparar las lámparas. Pero aquí viene el problema, que las 5 necias, las 5 que no son prudentes, ya no tenían aceite. Y le dicen a las otras, a las prudentes, que les den un poco de su aceite, pero estas saben que a lo mejor no les va a alcanzar y les indican que vayan a la tienda y que compren más. Este texto del Evangelio nos hace pensar en la experiencia de salvación. Para salvarte no basta con ser buena gente. Para salvarte no basta con sentir que soy buena gente. Para salvarte no basta solo con la misa dominical. No basta solo con lo mínimo, que fue el problema de las 5 que no eran prudentes, de las 5 necias o insensatas, que se conformaron con lo mínimo, creyeron que solo porque ya habían sido invitadas tenían derecho a pasar al banquete de bodas, y no. Ya lo vemos en las otras 5 que llevaban aceite de repuesto en las alcuzas, que es necesario dar un paso más. La sabiduría, hemos leído en la primera lectura, sale al encuentro de quien le busca. La sabiduría va a buscar a los que le buscan. Aquí lo vemos reflejado en la parábola. Y resulta que las 5 necias se van a comprar aceite. Y cuando ya no estaban, llegó el esposo y entraron las 5 prudentes, las que sí llevaban aceite de repuesto, y se cerró la puerta. Cuando Jesús usa la expresión se cerró la puerta, está diciendo que la puerta del cielo está abierta, está de par en par para el que quiera entrar, pero llegará un día en que se cerrará definitivamente, y esa puerta solo la puede abrir el esposo, Cristo Jesús, y una vez cerrada ya no se puede abrir. Y cuando ya estaban dentro en el banquete de bodas, llegaron las 5 necias y tocaron la puerta: Señor, Señor, ábrenos. Y él le respondió: en verdad os digo que no os conozco.
La peor decepción, la peor tristeza que podrá experimentar el hombre y la mujer no es haber perdido todo, no es haber sufrido mucho. La peor desgracia del ser humano, lo peor que le puede pasar al hombre y la mujer, será que aquel día, cuando vaya al cielo, Dios le diga: no te conozco. Esa es la peor desgracia que le puede pasar al hombre y la mujer. Asimismo, la mejor dicha, la mayor gloria de un hombre y una mujer será cuando se pare delante de la puerta del cielo y Dios le diga: pasa al banquete de tu Señor. Si yo os pregunto en cuál de los dos grupos queréis estar, sin duda todos me diréis: en aquellos que escuchen la llamada del Señor y que sean invitados a pasar. Pues por eso estamos aquí, pues por eso nos hemos reunido como comunidad cristiana para celebrar la misa dominical, para dejarnos hablar por el Señor en su palabra, para alimentarnos con la Eucaristía, para fortalecernos como comunidad cristiana y seguir perseverando hasta que un día escuchemos la voz del Señor que nos diga: pasa al banquete de tu Señor. Lo insisto una vez más, la mayor desgracia de un hombre y una mujer será que aquel día le digan: no te conozco, y como no te conozco no puedes entrar al banquete de tu Señor. Y la mayor dicha será: pasa al banquete de tu Señor. Pues pidamos al Señor que nos conceda la gracia de estar en el grupo de los sensatos, de las sensatas, de estar en el grupo de los que buscan la sabiduría para encontrarnos con la sabiduría, para encontrarnos con Dios, para poder entrar al banquete del Señor. Profesemos la fe. Creo en Dios.